pero a veces también dentro de la casa. A veces no nos tomamos el tiempo para poder entender a los hijos y lo que están pasando. Entonces vemos que los hijos, las hijas reaccionan de alguna manera dentro del hogar sin sentarnos a escuchar lo que están pasando en la escuela. Entonces, si no nos sentamos a escuchar también, no nada más los de afuera, pero a veces, yo decía el día de ayer, que a veces a los que más herimos son a los que más amamos, porque son a los que menos paciencia le tenemos, son a los que menos con los que menos compasión compartimos. ¿Por qué Pedro negó a Jesús? Lo negó porque lo siguió de lejos y se sentó con la gente equivocada. Y lo que nos estás diciendo está lleno de sabiduría. Caminemos cerca de Dios porque es nuestro refugio. Hola, quiero darle la bienvenida a Enfoque a la Familia. Hace algún tiempo escuché en una conferencia que teníamos a Daniel Flores, quien es parte de la Asociación Billy Graham, exponer uno de los temas extraordinarios sobre cómo acompañar a alguien en temas de crisis. Poco hablamos del tema y hablar del tema muchas veces es ser imprudente porque uno se queda sin palabras y no sabe qué decir. Por eso yo estoy feliz de que hoy podamos hablar del tema, cómo acompañar a alguien cuando está sufriendo, cuando vive una situación que no comprende. ¿Cómo yo puedo acercarme? ¿Qué decir? ¿Qué no decir? Puede ocurrirnos con nuestro propio cónyuge, puede ocurrirnos con un hijo, puede ocurrirnos con un amigo, pero lo más importante es que nosotros podamos aprender del tema. Daniel Flores es pastor, plantador de iglesias, asesor en plantación de iglesias y es parte del equipo de la Asociación Billy Graham que equipa a personas para que podamos tener la compasión de Cristo y podamos ayudar a personas en momentos de crisis. Daniel, bienvenido a Enfoque a la Familia. Muchas gracias, es un honor y un placer para mí el poder estar acá con ustedes. Gracias por la oportunidad. Me emociona hablar de este tema y quiero felicitarte por la forma en que lo abordas porque nos ayuda a acercarnos con compasión. En diferentes momentos de la vida vamos a encontrarnos con alguien que sufre, donde nos quedamos sin respuesta, donde nos quedamos sin palabras, donde no sabemos qué decir y cuando nos apresuramos decimos una estupidez, una torpeza y en lugar de traer consuelo podemos traer dolor. ¿Cómo respondía Jesús frente al dolor? Sí, la Escritura lo dice, ¿no? Con compasión. Cuando Él ve a la gente que estaba agobiada, que estaba abrumada, que estaba pasando momentos difíciles, dice la palabra del Señor que Él los ve primero como ovejas que no tenían pastor, pero dice que tuvo compasión de ellos. Entonces, me encanta esa parte porque el que podía criticar tuvo compasión. Porque a lo mejor algunos sufrían por desobediencia, otros sufrían por no haber aceptado al Mesías, otros sufrían por ignorancia, pero a él no le importó, lo que él tuvo fue compasión. Entonces me encanta esa parte porque el que podía criticar tuvo compasión, los miró con amor, los miró con gracia y realmente con el deseo de poder hacer algo a favor de ellos. Wow. Me lleva a la escena de Jesús cuando muere Lázaro. Sabe que lo va a resucitar, pero cuando ve el dolor de las hermanas, él llora. Llora porque se identifica, llora porque se muestra humano. Y la forma de identificarse con el dolor fue llorando. ¿Qué cosas pueden distraernos al ver la necesidad en los demás? ¿Cuál es esa forma natural de reaccionar que a veces no está bien? Sí, yo creo que como seres humanos a veces siempre tratamos de tener una respuesta o una excusa del por qué la persona está pasando por lo que está pasando, ¿no? Y nosotros ya tenemos una idea preconcebida de lo que creemos que la persona hizo. Si la persona está sufriendo es por esto, por esto y por esto. Si la persona la veo en la calle, y esto pasa mucho con la gente indigente o con aquella gente que está batallando con alguna sustancia o con el alcohol, muchas de las veces la gente inmediatamente piensa que es que lo hacen porque así lo quieren hacer, porque así lo desean, porque ese es el estilo de vida que ellos escogieron, cuando realmente no se toman el tiempo para entender el contexto e ir hasta la raíz
y tratar de ver qué es lo que realmente sucedió en la vida de la persona. Entonces ya la gente, lo que estorba, lo que impide a veces el poder tener compasión es que ya ellos traen una idea de lo que ellos creen que la persona hizo o que la persona quiere. Lo merece, es un vagabundo, eso le pasa por haberse metido con ese hombre. Es un flojo. Es un flojo. Y es duro, pero yo no estoy conociendo la historia. Exactamente. Yo no me he metido al corazón de ellos. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo vive? Esta tendencia trae dolor. Si yo no sé responder frente al dolor, ¿qué debo de hacer? Sí, mira, déjame retroceder un poquitito, porque a veces di unos ejemplos de lo que sucede afuera de la casa, pero a veces también dentro de la casa. A veces no nos tomamos el tiempo para poder entender a los hijos y lo que están pasando. Entonces vemos que los hijos, las hijas reaccionan de alguna manera dentro del hogar sin sentarnos a escuchar lo que están pasando en la escuela, las comparaciones que están sucediendo en las redes sociales, cómo les está afectando a ellos emocionalmente, cómo les está impidiendo reaccionar positivamente a ciertas cosas. Entonces, si no nos sentamos a escuchar también, no nada más los de afuera, pero a veces, yo decía el día de ayer, que a veces a los que más herimos son a los que más amamos, porque son a los que menos paciencia le tenemos, son a los que menos con los que menos compasión compartimos. Sí les decimos que los amamos y proveemos comida, y les proveemos un techo y decimos que damos la vida por ellos, pero están esas áreas, esos momentos donde a veces no nos tomamos el tiempo para poder entender por qué el hijo o la hija están reaccionando como están reaccionando. La hija no se enoja nada más así porque sí, de repente en la casa, cuando la mamá le da una orden, sí, sino porque quizá a lo mejor viene arrastrando algunas cosas, ¿no? Digamos, ese día de repente la autoridad en la escuela ha venido, quizá, no estoy diciendo que suceda en todas partes, pero de repente puede que de repente a lo mejor la maltrataron, abusaron de ella verbalmente, qué sé yo. Cuando llega a casa la mamá le da una orden. La mamá no se tomó el tiempo para preguntarle a la hija cómo había estado su día. La hija reacciona de una manera no positiva ante la autoridad y entonces la mamá comienza a atacar en vez de entender. Entonces yo creo que a veces a los que más amamos son a los que más herimos. A veces prestamos más atención a los de afuera, pero a los de adentro también, los que están en casa, tenemos nosotros que tomar el tiempo para poder entender qué es lo que están pasando, porque a veces creemos que sabemos lo que están pasando porque viven dentro del hogar, pero cada persona es un mundo, claro, y cada persona batalla con diferentes cosas. Entonces, una recomendación, nada más quería decir eso, retroceder un poquito para poder decir eso acerca, porque a veces en el hogar tenemos compasión para todos, pero menos para los que están adentro. Vamos a suponer que hemos vivido esa tensión en la casa, sí, y yo he reaccionado y le he dicho y le he tratado de flojo, de irresponsable, sin detenerme a preguntar ¿por qué no quiere ir a la escuela? ¿Por qué no quiere ir a la casa de los primos? ¿Por qué se retrae? ¿Cómo me detengo para reponer esa herida en el corazón de mis hijos? Sí, yo creo que lo primero que recomendamos y que funciona, ¿no? Es el poder, en primer lugar, sentarse y reconocer que en otros momentos no lo hemos hecho. Pedir perdón y decir, mi amor, quiero hacer una pausa, quiero platicar contigo y quiero pedirte perdón y quiero reconocer que he actuado de una manera incorrecta en otras ocasiones. Perdón, que no me he tomado el tiempo para poder escucharte, para poder entender qué es lo que estás pasando. Inmediatamente cuando empezamos por ahí, esto me sucedió con una de mis hijas, que ella tenía ciertas reacciones ante ciertas cosas y yo decía, ella simplemente me está faltando el respeto. Wow. Y yo reaccionaba de cierta manera. Hasta que un día decidí sacarla, llevarla a una paletería que se llama La Michoacana y hacerle unas preguntas y le dije, mi amor, en primer lugar quiero pedirte perdón por esto, por esto y por esto, porque no te he escuchado, porque he reaccionado de esta manera. A ella se le llenaron sus ojitos de lágrimas y en otras ocasiones había yo querido tener conversaciones, pero yo no empezaba con la humildad, yo no empezaba reconociendo que yo había estado mal y ella se cerraba. Pero en ese momento, en cuanto yo reconocí, le pedí perdón y ella vio mi transparencia, vio que fui vulnerable en ese momento, entonces ella abrió su corazón y me dice, papi, yo he reaccionado así por esto y por esto. Gracias por preguntarme. Y en ese momento yo creo que yo entendí que una de las herramientas principales pues era el poder reconocer que no lo había hecho bien en otras ocasiones, que yo estaba aprendiendo
y que así como yo estaba aprendiendo, ella también podía aprender. Entonces, esa es una de las cosas, el parar, el hacer una pausa, el reconocer y el pedir perdón y empezar con una hoja en blanco para poder de ahí partir y tratar de hacer las cosas mucho mejor y más saludables. Cuando mis hijos estaban creciendo, lo hice varias veces. Me detenía y le decía, ¿hay algo que yo haya hecho o haya dicho que te hirió? Wow. Y los dos recordaron momentos donde hice cosas que les lastimó. Y normalmente es cuando disciplinamos con enojo. Uh-huh. Ahí herimos, que eso no es disciplina, eso se llama agresión. Y fue un momento donde yo pedí perdón también y me detuve. Claro, al principio ellos pensaron seguro que me iba a morir o que... Porque uno hace eso solo cuando... Sí. Pero no, hay que detenerse muchas veces en la vida para reencontrarnos, para sanar el corazón. Esto me lleva a la pregunta, ¿en qué consiste un trauma? ¿Cómo se ve una persona que ha vivido un trauma? Sí, bueno, el trauma se puede definir de varias maneras. En ocasiones es causado por alguna persona o a veces puede ser causado por algún desastre. El trauma es algo que ha impactado la vida, puede ser física, emocional o espiritual de una persona. Y yo creo que todos pasamos diferentes traumas en la vida y no todos los traumas son iguales, no todos los traumas tienen quizá a lo mejor el mismo efecto en todos, pero todos los experimentamos de diferentes maneras. Mucha de la gente a veces piensa que tiene que ser algo extremadamente grave para que pueda ser traumático para alguien, pero a veces puede ser a través de una palabra, a veces puede ser a través de un hecho, a veces puede ser a través de una pérdida. Entonces, hay muchas maneras de cómo una persona puede ser afectada y puede causar un trauma en la vida de ella. ¿Todos tenemos traumas? No necesariamente quizá traumas a grandes rasgos, pero sí tenemos. ¿Cómo yo reconozco que tengo un trauma? Si hay algo que sucede en tu vida, si hay algo que de repente toca como que una parte de tu vida donde trae un recuerdo quizá no grato y trae un sentimiento también de igual manera no positivo. Muy bien. Nunca subestime el trauma de la otra persona. Nunca subestime el dolor de la otra persona. Puede que para usted una palabra no le significó nada, pero para su hermano sí. Yo he visto a dos hermanos contar la misma historia. Uno contarla de una manera y la otra persona contarla con dolor, porque a cada uno le impactó de manera diferente. Nunca subestima el dolor de los demás. Y esto me lleva, Daniel, a la siguiente pregunta. A veces no tenemos palabras, no sabemos qué decir. Dios necesitaba un angelito en el cielo o ya no está sufriendo. Porque uno se queda sin palabras. ¿Cuáles son las palabras acertadas y las que no debo decir en ese momento de dolor? Sí. Pues hay muchas palabras que se pueden decir, hay muchas palabras que no se pueden decir. Pero varias cosas. La primera, a veces subestimamos el ministerio de presencia y el impacto que el estar ahí para una persona que está pasando un trauma, un duelo, una crisis, significa. O sea, el hecho de que a veces nos falten palabras no quiere decir que tengamos la excusa para que nos falte tiempo para estar ahí. En ocasiones las palabras sobran, se ha escuchado decir muchas veces, las palabras salen sobrando, y especialmente, en primer lugar, cuando se va a enfrentar un trauma y no encontramos las palabras para animar a una persona, porque a veces tenemos palabras pero no son las correctas. A veces tenemos las palabras, son las correctas pero no en el tiempo correcto. Entonces, hay veces que lo mejor es callar y empezar por ahí. Ok, déjame estar ahí, déjame actuar con el ministerio de presencia, estar a su lado. Y en esos momentos, cuando las palabras faltan, lo mejor es orar. Si no sabes qué decir, lo mejor es, ¿sabes qué? Estás pasando un momento difícil, reconocer, no tengo palabras para este momento. La persona apreciará mucho que tú reconozcas eso, porque el dolor es tan grande, es tan profundo, que la persona sabe que la gente no entiende su dolor. Que por más que tú le digas, no vas a estar en sus zapatos,
Pero cuando tú reconoces que, ¿sabes qué? Mira, no entiendo quizá todo lo que está pasando. No me imagino el dolor que tú estás atravesando. Me das la oportunidad de orar. Por ahí podemos empezar. Okay. Y si no sabes qué decir, y si lo que vas a decir crees que es incorrecto y no es el momento oportuno, quizá en un mes, 2 meses lo puedes decir, pero en ese momento no. Puedes compartir siempre la palabra de Dios en su contexto. Traerá el fruto, será sembrado en el corazón y en su momento causará el efecto en la vida de la persona. Entonces, no tengo las palabras, pero mira, dice la palabra del Señor que el Señor es nuestra torre fuerte y a Él podemos correr en nuestros momentos de dificultad. Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza. No tengo las palabras, no tengo quizá el alivio ahorita en este momento instantáneo para tu vida, pero vamos a correr hacia Él. Él sí las tiene. Y a lo mejor no te va a dar la respuesta que tú estás esperando ahorita en este momento, porque ni a Jesús ni a su Hijo se la dio en la cruz cuando su Hijo preguntó, Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No hubo una respuesta de parte de Dios. Hay ocasiones en las que no va a haber palabras, hay ocasiones en las que no va a haber respuestas, pero siempre podemos ofrecer una oración y siempre podemos ofrecer una palabra que traerá alivio a su debido tiempo a la vida de la persona. Antes de continuar con el programa, quiero invitarle a hacer algo brevemente. Por muchos años hemos publicado de manera gratuita todos estos programas aquí en YouTube. Y esto lo hacemos gracias a que las personas presionan el botón suscribirse que está aquí abajo. Al hacerlo de manera gratuita, YouTube detecta que puede recomendar estos recursos a usted y también a muchas otras personas que necesitan este mensaje de bendición y esperanza para la familia. Ya sabe, antes de continuar con el programa, presione el botón suscribirse que está aquí abajo. Hay preguntas que siempre nos hacen. ¿Por qué? ¿Por qué a mí si soy bueno? ¿Por qué si era un niño? ¿Por qué si éramos un buen matrimonio? ¿Qué decir frente a esas preguntas? La mera verdad, no, a veces no tenemos las respuestas para esas preguntas. Me tocó hace días el tener que contestar, pero no contesté, tenía que contestar. Y lo único que yo pude decir en ese momento, porque una persona muy cercana a nosotros, yo como pastor, una miembro de nuestra iglesia, perdió a su hijo de 4 años y la pregunta era, ¿por qué ahora y por qué él y por qué nosotros? Y ¿por qué ahora? Yo no tuve la respuesta. ¿Por qué a él? Yo no tuve la respuesta. ¿Por qué ellos? No tuve la respuesta. Lo único que les puedo decir es que lo único que podíamos hacer en este momento era que sus preguntas eran válidas, porque sus preguntas son muy válidas. A veces queremos menospreciar las preguntas de la persona o callar a la persona diciéndole, ¿cómo vas a cuestionar a Dios? ¿Cómo vas a dudar en este momento? El dolor es tan grande, es tan profundo y somos seres humanos y el Señor nos dio la capacidad de poder pensar. El Señor nos dio la capacidad de poder razonar y en nuestra humanidad queremos razonar, queremos entender el momento. Pero yo lo único que les puedo decir fue, mira, como pastor, no tengo respuesta a tus preguntas en este momento y no sé si las vaya a tener. Lo único que puedo hacer en este momento es estar aquí, ayudarles a procesar los siguientes pasos, orar por ustedes y compartir con ellos lo que la palabra del Señor dice. Pensemos que vemos a nuestro hijo adolescente triste, no quiere ir a la escuela, no quiere salir, no quiere hablar con sus amigos. Algo cambió en él. A veces la tendencia es regañar, tratarlo de flojo, de que eso no es nada. Puede ser que la novia lo terminó. ¿Qué hago como padre en esos momentos? ¿Qué debo de hacer? Sí. Lo primero es preguntar y no tratar de razonar o racionalizar, ni tratar de sacar nuestras propias conclusiones. Porque inmediatamente nosotros creemos que somos más inteligentes, porque somos más grandes, porque soy tu papá, porque soy tu mamá. Entonces yo sé lo que estoy diciendo y no nos tomamos el tiempo para realmente entender o preguntar qué es lo que está sucediendo. Hay veces que ni los mismos niños van a poder contestar, nuestros propios hijos no van a poder contestar lo que está pasando, lo que está sucediendo, porque no han entendido que quizá a lo mejor los cambios que ha habido en su vida, la etapa que están viviendo, las cosas que han sufrido les está afectando.
porque no lo han procesado con algún consejero, no lo han procesado con algún terapeuta, no han hecho o sea, no han estudiado lo que está pasando, no han quizá indagado un poco más para ver por qué la persona está reaccionando como está reaccionando. No nada más se reacciona nada más así porque sí, hay un porqué. Y yo creo que entender el porqué siempre nos llevará el preguntar por qué nos llevará a entender mejor la situación. Porque a veces tampoco el niño podrá decirnos, mira, es que me pasó esto y esto y esto, pero a veces no tendrán. Ellos no sabrán el por qué están reaccionando así. Acercarme con compasión, con amor, con ternura, preguntar, escuchar, hacer silencio. Y a veces nos preguntamos, Daniel, ¿cuándo es que yo debo llamar a un terapeuta para que le ayude a mi hijo o me ayude a mí? No sé procesar este dolor. ¿En qué momento yo puedo trabajarlo solo? ¿En qué momento me ayudará a hablarlo con mi familia? ¿Y en qué momento es necesario buscar a alguien profesional que me acompañe en el proceso? Sí, muy buena pregunta porque nos la han hecho, no solo para hijos, sino para matrimonios y para individuos. Yo compartí el día de ayer que personalmente mi esposa y yo tomamos terapia, nuestros hijos, nosotros individualmente. Y a veces uno puede decir, bueno, mira, cuando llegues a este nivel, cuando ya nadie más te pueda ayudar o cuando ya nadie esté de tu lado, ¿no? O sea, mucha gente puede decir aquí o acá. Yo creo que es cuando nosotros veamos, inmediatamente cuando nosotros veamos que esto está afectando, y no esperar a que afecte demasiado, pero que hay algo que no está bien, porque has escuchado la medicina preventiva, ¿no? Y cuando yo escuchaba de medicina preventiva, yo decía, no, ¿para qué? Yo me voy a esperar hasta que ya esté vomitando sangre para yo ir al doctor. Y cuando fui al doctor una vez, que literalmente, prácticamente estaba casi vomitando sangre, me dice, ¿por qué te esperaste tanto? Le dije, porque yo quería esperarme hasta que estuviera mal. Él me dice, no. Dice, mejor haz esto y esto y esto y no dejes que esto avance. Entonces, lo que mi esposa y yo hacemos cada año le llamamos terapia de mantenimiento. 20 sesiones al año y es como medicina preventiva. No es que vamos a los terapeutas y a veces la gente dice, los pastores están yendo a terapia, su matrimonio debe estar muy mal. No, es que no queremos que esté mal. Nos dimos cuenta que había un poquito de mala comunicación en esta nueva etapa porque nuestra vida ha ido cambiando por nuestros hijos, los hijos han ido creciendo y ahora estamos en una nueva etapa donde tenemos adolescentes, donde nuestras hijas, mi hija de 14 y de 13 piensan que tienen 40 años. Entonces había un problemita pequeño de comunicación entre mi esposa y yo. Y en vez de dejar que esto pasara a mayores, ¿sabes qué? Vamos, si el Señor nos ha dado los medios y tenemos la oportunidad de poder ir, hacerlo. Entonces, en cuanto nosotros veamos que algo no está bien, podemos ir a nuestros pastores, podemos ir a nuestros líderes. Y muchas de las veces, a mí me gusta como pastor empezar por ahí. Yo empiezo con mis mentores, empiezo con mis pastores, ¿verdad? Y después de 2 o 3 sesiones tú te puedes dar cuenta, después de 2 o 3 veces que tú te sientas, y a veces hasta inmediatamente, te das cuenta que sabes que algo no está bien. Esto requiere algo más profesional, alguien que esté especializado en esto. Y yo lo reconozco siempre. Cuando alguien viene conmigo y como pastor esto está fuera de mi alcance, inmediatamente yo les digo, mira, te voy a ser bien sincero, esto requiere alguien profesional, especializado, certificado, con una licencia en esto. No tenga miedo usted de buscar ayuda. Helen y yo hemos ido muchas veces. Y voy a confesarle algo. La mayoría de veces salimos riendo los dos. Porque decíamos, era tan sencilla la respuesta, casi uno sabía la respuesta, pero uno necesita que un tercero se lo diga, y se lo diga desde la óptica profesional para tomar la actitud correcta. Y eso nos ha ayudado a nosotros a fortalecer nuestro vínculo matrimonial. Han habido momentos, como los que está pasando Dani ahorita con sus adolescentes, que uno se queda sin respuesta, por más que usted haya leído, haya aconsejado a otros. Y ahí necesitamos la compañía de otros padres que han vivido la misma experiencia y unirnos a orar. Y muchas veces no tenemos respuesta. Lo que hay que hacer es orar, confiar en el Señor, pero necesitamos tener la asesoría para acompañarnos mutuamente en este proceso que estamos viviendo. Aquí surge una pregunta como padre y como pastor muchas veces.
¿cómo yo preparo a mis hijos? ¿Cómo preparo mi familia? ¿Cómo preparo la iglesia? Por ejemplo, no estábamos preparados para la pandemia. ¿Cómo nos preparamos para las situaciones que no han llegado, pero que llegan? Los momentos de dolor, los momentos inesperados, una catástrofe. ¿Debemos prepararnos? Sí, claro. Yo creo que si algo se puede... aprendí esto hace algunos días en el departamento de policía, que si se puede anticipar, se puede prevenir. Estaba buscando la palabra, lo tenía en inglés. Si se puede anticipar, se puede prevenir. Okay, si se puede anticipar, se puede prevenir. Hay cosas que no vamos a poder anticipar. Hay cosas que nosotros podemos ver. Por ejemplo, si tus hijos están pequeños, puedes anticipar que por gracia y por misericordia de Dios van a crecer y si el Señor nos da vida, van a ser adolescentes. Bueno, Sixto Porras tiene muy buenos libros que se pueden comprar para poder prepararse, ¿no? Eso es cuando uno puede anticipar lo que va a pasar. Pero ¿qué sucede cuando no? La palabra del Señor nos dice, ¿no? Que estemos preparados, y voy a sacar un poquito fuera de contexto, que estemos preparados a tiempo y afuera de tiempo, que tengamos una palabra siempre a tiempo, fuera de tiempo, en toda temporada, que estemos listos para poder nosotros dar respuesta, aún dice la palabra, de nuestra fe, de lo que creemos, de lo que somos. Y yo creo que la mejor manera que nosotros en la que podemos estar preparados, ¿no? Es, número uno, primero estar llenos de la presencia de Dios. Llenos de Dios. Eso es lo primero. Porque si a mí me agarra una tormenta, una crisis, y yo estoy lejos de Dios, me va a afectar mucho más. Y no quiere decir que no me vaya a afectar, soy humano, pero sé de quién tomarme, sé dónde estoy parado, sé en quién me puedo refugiar. Si estoy tomado de la mano de Dios, si estoy acercado a Dios en esos momentos, si mi familia ha estado caminando conmigo, entonces sabemos 3 cosas. 1, o estamos pasando una crisis. Otra, o acabamos de salir de una crisis, o vamos a entrar en una crisis. Pero todos vamos a pasar por alguna crisis. Entonces, en algún momento de nuestra vida, eso es inevitable. Entonces, como sabemos qué es lo que va a pasar, sabemos que en algún momento lo vamos a enfrentar, lo primero que yo siempre recomiendo es asegúrate que estés caminando cerca y tomado siempre de la mano de Dios. Wow, así es. Por ejemplo, siempre me digo en Lucas 22, ¿por qué Pedro negó a Jesús? Lo negó porque lo siguió de lejos y se sentó con la gente equivocada. Y lo que nos estás diciendo está lleno de sabiduría. Caminemos cerca de Dios porque es nuestro refugio. Cuando nos quedemos sin respuestas, refugiémonos en Él. En medio de un dolor, donde yo cometí un error, arriesgué dinero y este dinero parecía que nos habían estafado, que fue algo como una estafa. Todavía estoy luchando con no definir que era una estafa, pero yo me llené de culpa, me llené de vergüenza, me llené del deseo de volver al pasado, de reclamarle a Dios por qué no me advertiste, que claro que Él habla. Y en eso un momento donde no dormí esa noche, mi hijo entra a la habitación y me dice, papá, Dios está cerca, Dios nos va a sacar adelante y vamos a salir adelante. Una tendencia en medio del dolor es aislarse, no lo haga, no se aísle. La segunda tendencia es llenarse de culpa y de vergüenza, y esto nos lleva todavía a un mayor aislamiento. No cargue con eso. Jesús llevó nuestras culpas, nuestras vergüenzas en la cruz y debemos de enfrentarlo. Busque el acompañamiento de su familia, busque la oración de otros, busque personas que le ayuden a trabajar su vergüenza, su culpa, lo cual es un sentimiento real. Y ahí en medio de esa crisis Dios me dijo algo que nunca olvido. Cuando vuelvas a dormir porque reposas en mí, yo devolveré lo que otro que te quitó. Wow. Y yo dije, Señor, y me dijo, alábame, solamente alábame. Yo decía, pero ¿cómo esto me hace salir del problema? Y me hizo llevar a recordar la escena del pueblo de Israel cantando alrededor de las murallas de Jericó. Qué estúpido se miraba eso. Qué raro se miraba eso. Era una guerra. ¿Por qué cantan? ¿Por qué alaban? ¿Sabes por qué? Porque de ahí viene nuestro consuelo. Porque cuando lo alabamos a Él, las murallas caen. Porque cuando nos refugiamos en Él, Él hace milagros, los mares se abren. Alguien es movido a compasión y viene a ayudarnos.
Por eso nosotros tenemos que entender que en medio de la crisis tenemos que refugiarnos en Él, buscar la compañía de otros y al mismo tiempo asesorarnos. Bueno, ya abrí mi corazón, ¿eh? Todos hemos sufrido, todos hemos pasado por esos momentos. ¿Qué hago si veo a mi esposa o mi esposo sufrir, entrar en una depresión, en una angustia, no dice nada, no me quiere hablar? ¿Cómo lo acompaño? Nuevamente, primero el que la persona pueda ver que estás a su lado incondicionalmente, porque muchas de las veces cuando la persona ha pasado una crisis, un trauma, está pasando un duelo, a veces la persona, como tú decías, se aísla, se puede aislar, puede sentir vergüenza, puede sentir coraje, puede sentir dolor, angustia, no tiene la capacidad para expresar, afecta lo cognitivo, no tiene la capacidad para pensar, para expresar, para tomar decisiones. Y muchas de las veces, como no lo puede expresar y como no puede quizá funcionar como antes lo hacía, se aísla, ¿no? Y entonces la otra persona lo puede tomar como me está rechazando. La otra persona lo puede tomar como me está, ya no quiere estar conmigo. Entonces, número uno, el estar presente, el verbalizar, estoy aquí, estoy contigo. No solamente el estar ahí, pero el verbalizar, el que la persona pueda escuchar. ¿Sabes qué? Sí, estoy aquí. Y luego, número tres, el demostrar la compasión con actos de bondad, con actos de amor. Mira, sé que tú en este momento estás pasando este momento difícil, sé que no te puedes levantar a cocinar, yo lo voy a hacer. Y te voy a abrir mi corazón. Mi esposa en algún momento ya pasó una quimioterapia hace algunos años, hace varios años, y yo no entendía lo que ella estaba pasando, cómo le estaba afectando emocionalmente, cómo le estaba afectando su vida, la parte cognitiva, y yo decía, no me ama, me rechaza, no quiere estar conmigo, me odia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo que yo hacía era, como yo sufría de rechazo, ese es un trauma en mi vida también. Entonces yo lo que hice fue, bueno, entonces tú vete para allá, yo me voy para acá. Porque no lo entendía. Claro. Ya después, con el paso de los años y la consejería pastoral y la consejería espiritual y la terapia, nosotros pudimos entender todo esto. Entonces, ahora cuando pasan momentos difíciles en nuestro matrimonio, aquí estoy. A veces simplemente sentarme al lado de la cama, estar ahí, orar. A veces entiendo que tu día no es un día quizá muy bueno. Estoy aquí, te amo, aprecio quién eres. Y a veces es decirle, hoy no te levantes, no te preocupes, yo voy a sacar la basura, yo llevo a los niños al colegio, yo hago de comer. En algún tiempo no lo hice y eso afectó demasiado nuestro matrimonio. Pero ahora que hemos aprendido y ahora que lo practicamos, eso ha transformado nuestros matrimonios, pero también ha transformado nuestras vidas. Entonces, esas tres cosas es el estar, el decir y el actuar. Wow. Eso nos ayuda, aunque no lo entendamos. Lo importante es que mi cónyuge, mis hijos no se sientan rechazados, sino acompañados. Exactamente. ¿Qué hacer cuando un ser amado en medio de una crisis duda de Dios, se resiente con Dios, no quiere nada con Dios? ¿Qué debo de hacer para ayudarle? Sí. Hay lo primero que yo he hecho, ¿no? Y no quiero decir que quizá yo estoy 100% correcto, pero es lo que he hecho y lo que, gracias a Dios, nos ha abierto puertas para poder ministrar a gente y llevar esperanza en tiempo de crisis. Número uno es decirle, mira, a lo mejor no entiendo tu coraje, a lo mejor no entiendo tu dolor, la fe que ahorita quizá a lo mejor no tienes en Dios, a lo mejor no la puedo explicar, pero eso no le asusta a Dios. Tu coraje, tus dudas, todo eso es válido porque es una reacción normal ante lo abnormal que le ha pasado. Entonces a veces nosotros criticamos cómo la gente está reaccionando, pero nosotros no tenemos el derecho de definir o de decir cómo la gente va a reaccionar ante su dolor. Nosotros no tenemos ese derecho. Lo que sí nosotros podemos hacer es simplemente decirle, y lo hemos hecho, es, ¿sabes qué? Mira, Dios no está asustado porque a veces
nosotros le decimos a la gente, no digas esto porque entonces Dios va a hacer esto no, nosotros no podemos ponernos en el lugar de juez y decir esto es lo que pasa y esto es lo que hace y esto es lo que sucede. Sí podemos aconsejar más adelante y ayudarles a procesar y a entender, pero en ese momento es de dejarles saber que Dios tiene compasión de ellos, que Él no está enojado con ellos, que Él no está asustado por lo que están pasando, ni que tampoco los ha desechado porque ellos a lo mejor han dejado de creer. A mí me encanta cuando la gente lucha con su fe, porque me deja saber que le importa. Claro. Te voy a decir algo. Mi niña un día, hace 1 año y medio, me dijo, la vimos un poquito rara, la vimos como que no estaba conectada en algunos de los servicios y le dijimos, este día no vas a la escuela. Queremos hablar contigo. Se quedó. Dijimos, mi amor, ¿qué está pasando? Y ella nos mira y comienza a llorar y dice, ustedes predican un Dios que yo no siento. Wow. Como pastor, como plantador de iglesia, como una persona que viaja alrededor del mundo predicando, ministrando, y que alguien en tu casa te diga eso. A mí me rompió el corazón. Y en ese momento yo quería gritar y quería decirle, pero ¿cómo es posible? Que no has visto lo que Dios ha hecho y que no has... Mira lo que Dios ha proveído y mira a quién Dios ha sanado y mira a quién Dios ha rescatado y mira... Mi esposa y yo nos miramos y lo único que pudimos decir en ese momento fue, mi amor, vamos a caminar esta etapa contigo y no nos asusta esto. Nosotros pudimos ver eso como una oportunidad para que ella pudiera experimentar no al Dios de sus padres, sino al Dios de ella. Al Dios que nosotros predicábamos, pero que a veces pensábamos que tenía que ser el que ella a fuerzas tenía que aceptar inmediatamente. Y Dios, el encuentro es personal y ella estaba pasando una crisis. Ella estaba pasando un duelo. Ella estaba pasando un momento difícil y ella estaba batallando con su fe. Y en ese momento lo único que nosotros pudimos decir, mi amor, no estamos asustados. Esto no le asusta a Dios. Dios va a tratar contigo. Pasa 1 año, oramos, seguimos haciendo nuestro trabajo como padres, enfocados más en ella, enfocados más en la parte espiritual. Cuando de repente ella entra al cuarto, desde mi casa yo tuve que hacer una clase de Zoom para bautizos. Tenía un buen grupo, ella se puso entre comillas, a comer mientras yo daba la clase y ella escuchando. Ella entra al cuarto minutos después y me dice, papi, ¿qué tengo que hacer para bautizarme? Wow. Yo quería saltar. Mi esposa me agarra la mano debajo de la colcha como, no, tranquilízate. Le digo, bueno, mi amor, pues, mira, tu tía, que es su pastora de jóvenes, te puede dar la clase, ¿no? Quiero que me la des tú. Wow. Y quiero que me bautices tú. Y le digo, ¿y por qué te quieres bautizar? Dice, porque ahora sé en quién he creído. Wow. Sé quién me ama y quién es mi Salvador. Entonces, no fue de la noche a la mañana. Fue un proceso. Pero no nos asustamos, sino que le ayudamos a ella a procesar sus preguntas y a esperar, ¿no? Wow. A que Dios tuviera ese encuentro con ella. Entonces, para nosotros fue el no alarmarnos, el no criticar, el no enojarnos, sino saber esperar. Wow. Wow, gloria a Dios. Dios nos ayude a tener esta actitud como la que tuvo Jesús cuando Juan el Bautista duda y manda a preguntar, ¿eres tú o esperamos a otro? Y Jesús dijo, vayan y cuéntenle lo que ocurre. Y comenzó a hablar de Juan el Bautista y dijo, no ha existido profeta más grande que haya pisado la tierra como él. Dios no dudó de él, Dios no se asustó de su momento de crisis, lo afirmó y lo amó. Qué hermoso esto que has compartido de tu hija, y me encantaría dejar este diálogo ahí, con esa cereza de entender de que en medio de la crisis no debemos de asustarnos, sino permanecer al lado, creyendo en el Señor. ¿Podrías terminar orando por los que sufren, por los que hoy pasan un momento difícil, por los que hoy tienen preguntas sin respuestas, por los que hoy ven tal vez a un cónyuge o a un hijo pasar un momento difícil y se preguntan, ¿qué hago? ¿Podríamos orar por ellos? Claro que sí, claro que sí. Vamos. Señor, te damos gracias. Gracias por este momento, gracias por este tiempo, gracias por esta oportunidad que tú nos das de poder llegar
hasta los diferentes hogares y a las diferentes personas que nos están escuchando, que nos están viendo. Gracias por ese privilegio que tú nos das de poder dialogar, de poder compartir y de poder, Señor, de alguna manera poner en sus manos algunas herramientas para que ellos también puedan tener esperanza en tiempos de crisis y dar esperanza en tiempos de crisis. Tu palabra nos dice que si estamos cansados, afligidos, agobiados y abatidos, corramos hacia ti. Te pedimos, Padre, que en estos momentos todos aquellos que están cansados, todos aquellos que están afligidos, todos aquellos que están agobiados, que están pasando un trauma, un momento de crisis, un momento de dificultad, alguna tormenta, llámese como se llame. Padre, te pedimos que ahí donde ellos están, ellos puedan abrir su corazón, puedan correr hacia ti con sus dudas, con su enojo, con su fracaso, con sus éxitos, con sus virtudes, con sus defectos, que todos en este momento podamos abrir nuestro corazón, correr hacia ti y poder, Señor, refugiarnos en ti, en tu presencia, porque es ahí donde podemos encontrar la plenitud del gozo, es ahí donde podemos encontrar la bendición y donde podemos encontrar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, Daniel, por lo que haces. Gracias por tu corazón, por la nobleza de tu corazón. Gracias por esta oportunidad. Y gracias a usted por habernos acompañado el día de hoy. Recuerde, cuando no sepa qué decir, simplemente abrace, acompañe, esté ahí, al lado de los suyos. Cuando no tenga respuestas, refúgiese en Dios y deje que Él sea el bálsamo que llene nuestro corazón. Que Dios te bendiga y te enviamos un fuerte abrazo a la distancia. Soy Sixto Porras, de Enfoque a la Familia.